Campaña de bonificaciones del Ayuntamiento de Torrelavega 2026. Reducción de cuota fija de agua y basura por situación de debilidad económica. Estos son los requisitos. Esta es la documentación necesaria que hay que aportar. Del 16 de febrero al 31 de marzo de 2026. Presenta las solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento de Torrelavega. Una iniciativa de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega. Esto es lo que va en el contenedor marrón. Peladuras y cáscaras. Restos de comida. Flores y hojas de casa. Y hasta servilletas y manteles de papel. Todo lo orgánico, separado y en bolsas compostables. Utilizando el contenedor marrón podemos ahorrar recursos y reducir el impacto ambiental desde cada hogar de Cantabria. Únete al movimiento. En el reciclaje, el marrón está de moda. Descubre más en cantabriacircular.com. Una campaña de Mare y el Gobierno de Cantabria financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación del Gobierno de España. Celebras un nuevo espacio de ocio en Torrelavega, en la calle La Saga Larreta número 21. Ya vais a ver qué instalaciones más espectaculares aquí en Torrelavega. Ya podéis hacer vuestras reservas en la página web celebra.es. Es una instalación que te da muchísimas facilidades, desde cocina, esta zona de barra y mirar qué zona de comedor más espectacular. Hasta 30 comensales aquí para celebrar cualquier fiesta de cumpleaños, cualquier celebración de adultos con niños. Ya sabéis qué comodidades tiene esta instalación, porque no hay nada mejor que venir a un espacio preparado para la ocasión y sorprender a todos tus invitados. Y mirar esta espectacular zona de adultos para que los mayores también disfrutéis mientras los pequeños se lo están pasando bomba. Hacer vuestra reserva en la página web celebra.es y no os quedéis sin fecha. Y muy buenas noches, bienvenidos a Cantabria Televisión, la televisión autonómica de nuestra comunidad autónoma en esta jornada de jueves 6 de marzo, en la cual evidentemente tenemos que desde aquí trasladar nuestras condolencias, nuestro estado de ánimo, pues que está totalmente abatido debido a lo que ha acontecido este martes en el acantilado de la zona de Santander, denominado de Monte de Cueto, en esa zona al lado de la Virgen del Mar, en concreto en el Bocal, donde han fallecido, ya se puede confirmar, 6 personas, 6 jóvenes han dejado la vida y una superviviente que naturalmente, pues evidentemente la situación no es agradable ni muchísimo menos. Se depurarán responsabilidades, pero lo primero que hay que hacer es que el pueblo de Santander, el pueblo de Cantabria, todos los ciudadanos y naturalmente el resto de la sociedad estamos con esas familias, con ese dolor. Ya llegará lo que tenga que llegar, pero evidentemente lo primero es estar con esas familias, con ese centro escolar donde estaban estudiando y también con lo que pueda llegar y lo que pueda devenir, que no es en absoluto nada agradable. Esta misma mañana de jueves se conocía la aparición de ese 6º cadáver y, como decimos, 6 víctimas mortales en el Bocal. Pero la vida sigue. Nosotros en esta noche lo que vamos a hacer es tratar de conocer cuáles son los eventos que se van a desarrollar el próximo domingo 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. Un día en el cual, pues bueno, con el paso del tiempo, pues se han ido realizando bastantes acontecimientos en torno a la igualdad, en torno a la mujer, y tenemos 2 protagonistas que nos lo van a descifrar. Posteriormente daremos paso a una entrevista que hemos mantenido este martes, día 3 de marzo, en concreto a las 6
6 de la tarde, y les concreto la hora porque desconocíamos los dos protagonistas, quien les habla en estos momentos, y el senador del Partido Popular, Íñigo Fernández, lo que estaba aconteciendo en Santander en esos momentos. Hemos desarrollado una entrevista en el Senado, en la Cámara Baja, en concreto en la biblioteca, un lugar fantástico, fabuloso, al cual evidentemente, si ustedes tienen oportunidad, se tienen que acercar, y nos ha desgranado un poco pues la actualidad política, social, económica, de su parecer en estos momentos que se está desarrollando en España, y en concreto también habla del Verdel. Lo dicho, vamos a presentar a nuestras protagonistas que nos van a decir, nos van a dibujar un poco cómo va a ser esa jornada del día 8 de marzo, domingo. Patricia Portilla, concejala de Igualdad, de Festejos y de Medio Ambiente. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal todo, Patricia? Bien. Bien. Trabajando para celebrar un día muy importante dentro de la programación de la Concejalía de Igualdad. Sí quería antes que nada sumarnos a las condolencias. Yo creo que es común el sentimiento de cariño, de respeto más absoluto, tanto a familiares como a allegados de las 6 víctimas, 6 jóvenes fallecidos en un accidente espeluznante, y poco más que decir, más que todo el cariño y todo el respeto. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia. Ya llegarán momentos más oportunos. Begoña Guillén, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Begoña? Muy bien, aquí contenta de estar con vosotros. También me quiero sumar a las condolencias de este trágico accidente para las familias y amigos, y una pena, la verdad. Bueno, Begoña, eres empresaria natural de Tierras Mañas, del Zaragoza, que por cierto el equipo no lo está pasando muy bien, a ver si logra salir adelante, ¿eh? Y nos vas a hablar de la mujer rural, en concreto de esa faceta, ¿no?, de la empresaria en el ámbito rural. Eso es. Yo soy de Zaragoza, como bien dices. Me fui muy jovencita a Barcelona, donde viví 30 años, y un día decidí hacer un cambio de vida e irme al entorno rural. O sea, fue una decisión consciente, no fue la salida fácil, ni mucho menos, como hay gente que piensa que ir al entorno rural es como único camino, y para nada. Pero, a ver, Begoña ha realizado un camino Zaragoza-Barcelona, y ahora el ámbito rural en Cantabria. Ha ido de una ciudad que ronda ya cerca de los 900.000 habitantes, Barcelona, y ahora Cantabria. ¿Cómo lo ves, Patricia? Bueno, pues digno de admiración, desde luego, y un ejemplo respecto a lo que supone el emprendimiento y el valor también, y la valentía necesaria para un cambio de vida. Y veremos que las experiencias que compartimos las mujeres, pues en muchos casos son comunes, y los problemas en Zaragoza, en el ámbito rural, en los núcleos urbanos, y por tanto sirve de ejemplo para ver que compartimos muchos problemas. Y también compartimos la necesidad de soluciones, ¿no?, con las necesidades que cada mujer o cada colectivo pueda tener respecto a su contexto específico. Así que lo primero, mi admiración por tu valentía, y lo segundo, pues no te iba a decir la bienvenida, pero ya eres cántabra de adopción, claro. Así que yo me siento cántabra, esa es la realidad. Las raíces son las raíces, pero me siento cántabra. ¿Qué cambios has percibido desde que llegaste, tomaste esa decisión hasta hoy? ¿Qué cambios has visto, Begoña? Pues ha sido muchos cambios. El primero, pues calidad de vida. Yo siempre digo, cuando te dicen que valiente y tal, yo siempre digo que en el riesgo están las oportunidades, y el mundo es para los que lo intentan. O sea que desde aquí animo a todo el mundo, mujeres, hombres, a no quedarnos en nuestra baldosa de confort, como se suele decir, y dar un salto. Y porque al otro lado yo me he encontrado pues un paraíso, lo que es Cantabria, realmente. ¡Jo, madre mía, qué pasada, Patricia! ¡Qué discurso más bueno! ¡Qué gusto! Sí, la verdad es que sí. Bueno, Patricia, ¿qué tenemos para el día 8 de marzo, domingo, en Torrelavega en concreto? Bueno, en Torrelavega desarrollamos una programación a lo largo de todo el mes, con diferentes actividades,
formativas, divulgativas, culturales, pero sin duda alguna el 8 de marzo es el día más significativo dentro de la programación, porque es el Día Internacional de la Mujer. Un acto sencillo que se lleva repitiendo desde hace décadas en Torrelavega, que es la lectura del manifiesto que realizamos de forma conjunta el Consejo Municipal de la Mujer de Torrelavega, órgano de participación que además a mí me encanta poner en valor porque es único en Cantabria, es el único consejo sectorial local en materia de igualdad, y elaboramos de forma conjunta un manifiesto, tanto el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, que representa la postura de Torrelavega frente, en este caso, a la igualdad. Y digo que me siento muy orgullosa porque desde hace muchos años es un texto que consensuamos las representantes del Consejo de la Mujer de Torrelavega, que son asociaciones de mujeres, grupos políticos, entidades sindicales, evidentemente con posiciones muy diferenciadas y muy diversas en el ámbito político. Desde luego no tenemos nada que ver partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista al que represento, y que sin embargo en un ejercicio de consenso y de acuerdo y de unidad elaboramos de forma conjunta. Después de leer ese manifiesto, invitamos a todo el mundo a que se sume a la concentración que se realizará en Santander el próximo día 8 de marzo a las 12 del mediodía, y para ello ponemos autobuses gratuitos para todas las personas que nos quieran acompañar, que se pueden inscribir llamando al Centro Municipal de Igualdad para reservar su plaza, pero aún así siempre contamos con plazas de más por si alguien se anima en el último momento. Eso es lo que haremos el día 8, que además este año es domingo y que... Es diferente, claro. Es diferente, claro, porque, es mejor, modifica la lectura, ¿no?, del manifiesto, pero bueno, también es cierto que es un día festivo, que la gente después de la concentración, bueno, pues aprovecha para pasar en familia. Creo que va a hacer buen tiempo, dicen. Esperemos. Nos hemos agarrado buenas mojaduras, esperemos que este año nos dé tregua el tiempo. Eso el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A lo largo de todo el mes, muchas más actividades, desde funciones, representaciones teatrales como la del próximo 7 de marzo en el Teatro Municipal Concha Espina, o la actuación de la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria, también en el Teatro Municipal Concha Espina, 2 exposiciones que ya están consolidadas en Torrelavega, Only Woman o femenino plural, en la Sala Mauro Muriedas y el Cenefoto respectivamente, un festival que es el Verduleras Fest que hacemos el 14 de marzo. Te sonríes, Patricia, cuéntanos un poco. Me sonrío porque es una joyita de esas que tenemos, que además adoptamos porque antes lo hacían en Orejo. Y les adoptamos, como decía, en Torrelavega hace 4 ediciones ya, y se conoce que les tratamos bien porque el Verduleras Fest se ha quedado, que se celebra en la Plaza de la Llama a lo largo de una jornada que, bueno, en la que vamos a tener la oportunidad tanto de ver a productoras cántabras como una exposición de ilustración y también música a lo largo de conciertos que se suceden todo el día. Actividades, como te decía, diversas, también actividades en Espacio Mujeres, el Centro Municipal de Igualdad, los miércoles... Voy a mirar lo que no quiero meter la pata. Totalmente preparada, Begoña, ¿cómo nos lo está diciendo? Sí, no, lo vendo fenomenal. Los miércoles 11, 18 y 25 de marzo. O sea que ya extendemos el Día de la Mujer, ¿no? Exactamente, en la que, bueno, vamos a hablar de las mujeres en la historia, de los estereotipos femeninos en ámbitos como el cine, o de... el género y las mujeres dentro del ámbito digital y de las tecnologías, que es algo que también es un aspecto que hay que tener en cuenta, donde también se ven desigualdades, donde de una forma diferente se manifiesta la violencia hacia las mujeres a través del ciberacoso. Por lo tanto, como veis, una programación
heterogénea que siempre busca dos objetivos. El 8 de marzo siempre reivindicamos todo lo que hemos conseguido, o celebramos lo conseguido, pero reivindicamos aquello que nos queda. Que todavía queda por conseguir. Las mujeres tenemos mucho que celebrar del sitio en el que nos encontramos, pero tenemos que reivindicar lo que nos queda, que aún es mucho. Begoña, vaya agenda, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo a colación de lo que está diciendo, para mí el 8 de marzo no solo es una fecha de reivindicación, sino, y hablo desde mi entorno rural, de celebración de todas esas mujeres del medio rural que en silencio han estado haciendo un trabajo tan importante en sus casas, negocios pequeños familiares, explotaciones ganaderas aquí en Cantabria, y en silencio, porque ahora es muy fácil porque tenemos la amplificación de todo, de los medios, de las redes y tal, pero esas mujeres realmente han sido las que han marcado ese camino para que vengamos luego mujeres ahora y sigamos con esa labor que iniciaron ellas. El 8 de marzo antes se llamaba el Día de la Mujer Trabajadora y se eliminó la palabra trabajadora porque precisamente o erróneamente... Ese era un matiz un poco... Claro, no tiene sentido. Se habla cada vez más de trabajadoras fuera del ámbito doméstico o dentro del ámbito doméstico. Yo creo que somos hijas de una generación de mujeres, madres, abuelas, en muchos casos feministas sin saberlo, que abogaban y trabajaron muchísimo, como dice Begoña, desde el ámbito doméstico, desde el ámbito de los cuidados, cuidando la casa, cuidando la familia, compaginando, en este caso, en el ámbito rural, con labores en el campo, en la agricultura, en la ganadería, y que además se la reconocía muy poco siendo cabezas de familia. Cantabria el matriarcado es algo muy dentro, implantado, ¿no? Y que llevamos dentro, y sin embargo siempre ha faltado ese reconocimiento al trabajo de las mujeres, al trabajo no remunerado. Iba a decir en el ámbito doméstico, pero es todo en el ámbito doméstico, como decíamos, compaginando otras tareas. Las mujeres que estamos aquí hoy reivindicando la lucha feminista y la igualdad entre hombres y mujeres, desde luego tenemos un camino muchísimo más fácil gracias a esa generación a esas generaciones que nos han precedido, que han trabajado mucho para que seamos más libres, para que seamos más fuertes, más independientes, y por tanto, bueno, yo creo que hay que agradecer y sobre todo hay que tener en cuenta, hoy lo hablaba, los ámbitos en los que hoy nos encontramos las mujeres de una forma totalmente normalizada, cualquiera, laboral, político, espacios de poder, ámbitos de gestión, ha sido gracias a unos derechos que no nos los han regalado, que han surgido de una reivindicación, en muchos casos, de los movimientos feministas que abogaban por la incorporación de la mujer. Hace unas décadas, no hace siglos, había un debate político y público acerca de si las mujeres éramos seres pensantes capaces de poder votar. Y ese fue un debate que era público, ¿no? No está muy lejos en el tiempo. No está muy lejos en el tiempo, hablamos de décadas, no de siglos. Algo que hoy, evidentemente, nadie se cuestiona. Pero no hace tanto, nuestras madres o nuestras abuelas tenían que pedir un permiso a su marido para financiar un electrodoméstico o para abrir una cuenta bancaria. O el derecho a votar. O el derecho al voto, ¿no? Lo que hablábamos. Y han sido muchas las que han trabajado en la sombra y en el silencio, y invisibilizadas, para que hoy vivamos una sociedad en la que las mujeres y los hombres somos iguales en pleno derecho. Bueno, os pongo una pregunta para las dos sobre la mesa, que seguramente que muchas mujeres y hombres que nos estén viendo en estos momentos también hay que ponerlo sobre la mesa. Los salarios no son iguales. Ahí están las estadísticas, hay unas diferencias bestiales prácticamente en todos los gremios, Begoña. Yo he estado trabajando 30 años en la empresa privada y yo tengo que decir
que no he tenido diferencias salariales, es mi experiencia. O sea, entiendo que hay una reivindicación en la calle que es porque hay una realidad. Casi un 60%, de diferencia. Pero en mi caso, yo he tenido puestos de responsabilidad, he estado en consejos de administración y no he vivido eso, en mi caso. Y es más, yo estoy a favor de la igualdad de hombres y mujeres. Yo no estoy a favor de esta igualdad ahora del 50% y tal, porque creo en la valía de las personas, independientemente de si son hombres o mujeres, porque es como, a mí me parece más justo. Patricia, ¿queda todavía por andar ese es camino? un melón, el que acabo de... Sí, es un melón, claro que queda por andar, y queda por andar muchísimo, y afortunadamente casos como el de Begoña empiezan a ser más comunes. Los datos son incuestionables, existe una brecha salarial, hay convenios de sectores fuertemente feminizados que son mucho peores que otros convenios donde la presencia de hombres es más habitual, o otros oficios. Incluso socialmente infravalorados. No hay nada más importante que el cuidado. Cuidado de nuestros mayores, cuidado de nuestros hijos e hijas, y sin embargo son profesiones poco valoradas socialmente, muy poco reconocidas, y en muchos casos con unas condiciones laborales precarias. Te doy toda la razón. Dicho lo cual, las cuotas, esto es algo muy polémico que cada vez, y lo puedo entender, porque el sentido común nos hace decir que esté el que valga. Es que al final que esté el que valga. Es el sentido común lo que tiene que prevalecer, que esté el que valga. Siempre. Perfecto. Y además, en sectores como el sector público, donde se accede por oposición, hay unos criterios objetivos que son el mérito y la capacidad para acceder a ellos, y está repartido en función de las capacidades de quien accede a la plaza. Paradójicamente, cada vez más mujeres acceden en igualdad de condiciones a cargos de la administración siempre se ha dicho que tiene pública. como más inteligencia. Bueno, tampoco voy a meterme en esa historia porque sí que quizás voy a salgas decir calmado. una cosa. Voy a hablar de mi casa, para no hablar de las casas ajenas. Bueno, aquí estoy en inferioridad, Patricia. Efectivamente. Bueno, no te creas que estás en inferioridad. Porque numérica. Porque yo estoy allí en el tándem ese de para mí igual hombres que mujeres, con lo cual mi voto es neutro. Un y medio. Entonces, no, pero lo que os decía, y fijaros una reflexión, entiendo la controversia de las cuotas. Cuotas sí, cuotas no, que esté el que más valga. Si hay más mujeres válidas, que la presencia sea mayoritaria de mujeres, o si es al contrario, que sean los hombres. Pero es cierto que hasta que no se establecen las políticas de cuotas, hay sectores en los que las mujeres no estaban. ¿No había mujeres válidas en la política? Sí, claro. Sí, claro. Bien, ¿no había mujeres válidas que pudieran acceder a cargos políticos? Ahora, en la mayoría de los partidos políticos, no solo en el mío, las listas son paritarias o cremallera, obligan a que haya un 60-40 de representación de ambos géneros, ¿no? El equilibrio tiene que estar entre el 60 y el 40%. Pero ¿tú crees que el que ahora haya más mujeres en la política es por la paridad y no porque realmente la sociedad estamos avanzando intelectualmente? Posiblemente sí, y posiblemente las cuotas lleguen a desaparecer, pero lo que es indudable es que hasta que no hubo cuotas no había esa representación. Y animo a la gente a que repase las cabezas de listas de los partidos que se presentan a nivel nacional. ¿Cuántas mujeres hay? Yo siempre digo que somos fantásticas doses. Mira, yo lo que pienso también que es 6 partidos representados en el Ayuntamiento de Torrelavega. Tan solo uno es liderado por una mujer. Que igual da la casualidad de que son todos los hombres los que son más válidos para liderar. Por eso digo que no voy a hablar de otra casa, voy a hablar de la mía, que es la política ahora mismo, los partidos políticos. Por tanto, estas medidas de discriminación positiva han sido necesarias. Yo creo que han sido muy necesarias, han sido imprescindibles, porque han garantizado la presencia. En muchos casos
Bueno, no, en muchos casos no, de la mayoría absoluta de la población, que somos mujeres, somos más mujeres que hombres, y sin embargo había espacios donde estaban infrarrepresentadas. Hemos estado infrarrepresentadas. Ojalá las cuotas dejen de ser necesarias y la representación sea equitativa, porque desde luego que esté el que se lo merece. Pero ¿qué pasa? ¿Que antes las mujeres no se lo merecían o qué? No, lo que pasa es que también, yo ahora voy a decir algo que realmente lo siento así, por educación, por el pasado, por lo que sea, las mujeres tenemos que hacer también un trabajo importante, porque sin duda hemos estado viviendo muy acomplejadas. Sin duda. Y muchas veces somos nosotras mismas. Los techos de cristal. Los frenos. Nos les ponemos nosotras. Y la principal metralleta que tenemos todo el mundo somos nosotros mismos a nosotros. Sí. Sí. Entonces, las mujeres también tenemos que dejar ese complejo de este puesto, este trabajo es de hombres o de mujeres, no. Claro. Es de personas con valía. O no voy a pelear por este ascenso, porque cómo lo voy a hacer para la crianza de mis hijos, o cómo lo voy a compatibilizar. Sigue siendo una reflexión que se siguen haciendo mayoritariamente las mujeres. Seguimos dedicándonos a los cuidados mayoritariamente de dependientes y de hijos que compatibilizan en el ámbito familiar. Efectivamente, por educación, por contexto, por lo que queramos, ¿no? Por miles y cientos de años en los que hemos asumido unos roles y lo vemos como algo natural, incluso nos genera culpa. ¿Cuántas mujeres, no? Es que por mi trabajo he dejado de cuidar a mis hijos, es que está mi marido con ellos, porque yo estoy trabajando. Bueno, pues normal, pues no pasa nada, que son compartidos, mientras la decisión sea desde el respeto y desde dos iguales que deciden qué es lo mejor. Claro que nos tenemos que quitar muchos prejuicios. Lo mismo que los hombres, Mira, el año pasado hicimos una charla en Espacio Mujeres que fue muy interesante, que era ¿por qué el Día de la Mujer y no el hombre? ¿No? Es otro debate también. Pero abordábamos la cuestión de cómo afecta el machismo negativamente a los hombres. Muchísimo. Por ejemplo, la presión social que sufren los hombres cuando pierden su puesto de trabajo, por ejemplo, y no son cabeza de familia. Esa culpa de que parece que al ser el hombre tengo que ser el responsable de la economía familiar, sigue pesando mucho más en ellos. Por lo mismo, al contrario que nosotras, por los estereotipos, por los roles que vamos asumiendo y que también afectan negativamente. Una pregunta os pongo sobre la mesa, ya que estamos hablando, evidentemente Patricia, eres una representante pública, eres política, estamos viendo como en varias comunidades autónomas de nuestro país hay cada vez más mujeres. Va a entrar no sabemos lo que va a suceder en Extremadura, pero ahí está la candidata, en Navarra, quiero decir que cada vez hay más mujeres en las comunidades autónomas como cabeza de lista, como presidentas de comunidades autónomas. Os comento, ¿cuándo puede haber una presidenta del gobierno de España? Begoña. Pues la verdad que no sé qué contestar, porque es que no veo ni candidatos nuevos de ningún color. O sea, quiero decir que esa es una situación complicada también, porque ha habido posibilidades, pero ahí está. Patricia. El perfil medio de mujer no nos política toca todavía. No es una mujer de entre 40 y 50 años sin hijos. Parece que la maternidad no va asociada a esta profesión todavía, hablando como una estadística y una media. Yo creo que cada vez es más próximo, yo creo que cada vez tenemos más interiorizado que el liderazgo puede estar en manos de un hombre o una mujer. Yo creo que todavía nos queda cada vez menos. Yo creo que, como decía, y afortunadamente cada vez asumimos que es una cuestión de mérito y que una mujer está tan capacitada como un hombre para asumir el liderazgo de un país. Tenemos líderes europeos. Estados Unidos ahí cerca. Eso es. Alemania es otro ejemplo, Italia ahora mismo.
Sin entrar en partidos, ¿eh? Yo no entro en partidos. Como ves, yo tampoco. Sí. Y creo que es una realidad y creo que, bueno, yo además creo que es positivo, ¿no? Pero vamos, el liderazgo cada vez es más compartido. Y posiblemente en pocos años, cuando aparezca la candidata, cuando aparezca la primera y resista electoralmente, habrá más. Sucederá, porque creo que ahora estamos en un caos político, y esto es una opinión muy personal mía, que en cuanto aparezca, si es una mujer, pues ojalá. Sí. Con cara y ojos, con sentido común, con los arrestos suficientes y tal. Yo creo que todos estamos deseando. Fijaos que en Cantabria ha coincidido la presidenta de la comunidad, sí, la presidenta del Parlamento, sí, hubo delegada del gobierno, sí, rectora de la universidad, alcaldesa de la capital de la comunidad autónoma. Han coincidido 5 personas, 5 mujeres, en cargos los más importantes. Y no es lo habitual, ¿eh? Y no es lo habitual. No es lo habitual. Quiero decir que una comunidad pequeña ya ha tenido 5 cargos a cargo de mujeres, ¿eh? Pero Cantabria no siempre ha estado adelantada a su tiempo. Yo creo que sí. Lo he visto así. Torrelavega tuvo una alcaldesa y un día, hablando con Blanca Rosa Gómez Morante, me decía que cuando ella ostentó la alcaldía y hacían encuentros nacionales donde asistían alcaldes, eran contadas las mujeres que había, y estamos hablando también de hace muy poco, y sin embargo cada vez más. También creo que ese matriarcado que es tan del norte, pues al final también se traduce en los liderazgos, ¿no? No, pero sí que es verdad que en Cantabria pues también hay una presidenta de una entidad financiera más importante. Sí, Ana Botín, claro, sí. O sea que por eso digo que se declaró feminista hace no mucho tiempo, sí. Dijo: yo desde luego que soy feminista. Sí, así de claro. O sea, yo hace poco vi, perdón, que te corte, estuve en un programa que hace la Universidad de Cantabria, une directivos con universidad, y hizo una ponencia Isabel Tocino, y con la edad que tiene, o sea, yo me quedé, dije, bueno, o sea, ¿cuántas mujeres de mi edad, mucho más jóvenes, nos gustaría tener esa visión tan adelantada como tiene ella? Sinceramente, o sea... Dicen que quien tuvo, retuvo, ¿no? No sé. Sí, desde luego, y bueno, son mujeres con experiencia. Bueno, un ejemplo fue Manuela Carmena en Madrid, que bueno, teniendo ya una edad en la que era veterana, fue innovadora en muchísimos aspectos y más moderna que otros líderes o lideresas muchísimo más jóvenes. Sí, yo no hablo de ningún signo político, pero esta mujer a los 20 y tantos años, después de haber estudiado Derecho, se especializó en energía nuclear. O sea, dices, perdona. En aquel momento. Hay que verlo en el contexto. Claro, desde luego. O sea, que realmente, lo digo sinceramente, que pienso que Cantabria no sé qué tiene, yo lo estoy viendo pues igual desde fuera, que acabo de llegar, ¿no? Pero no sé qué tiene, lo pequeña que es, y se da todos los ecosistemas, o sea, a muchísimos niveles. Es bueno venir de fuera y tener esta percepción, claro. Patricia. Y es bueno recibir la perspectiva de alguien que viene de fuera. A veces tenemos una visión muy endogámica de lo nuestro, localista, acomplejada. Y es necesario y es bueno que ver otras visiones, ¿no? Y ver cómo nos ven, que a veces esto es lo que más cuesta. Bueno, el día, ya nos ha contado Patricia cómo va a ser el día suyo, el 8 de marzo, bueno, nos invita a todos, evidentemente, por supuesto. Y hay que participar. ¿Qué vas a hacer el día 8, el domingo, Begoña? Pues cuéntanos. yo trabajar, sí. Fíjate. Yo trabajar, los fines de semana hago un brunch, y no sé si es por la celebración del 8 de marzo, pero estamos llenos. Cuéntanos en qué consiste el brunch. Pues el brunch es un brunch montañés, se llama, y consiste en todo productos de Cantabria, por supuesto. O sea, yo soy... ¿Dónde va a ser?
en la posada Cabo Redondo. Y sí, habéis dicho que va a hacer buen tiempo, así que genial, porque tenemos un porche. Nos da tiempo a hacerlo todo. Qué plan más bueno. Oye, pues estáis invitados. En Cabo Redondo, ¿no? En Cabo Redondo. Pues ahí estaremos, habrá que ir a hacer las dos cosas. Nada, trabajando y bueno, y el mundo rural pues también tiene que espabilarse y imaginaros si somos capaces de unir la tradición con la innovación. Tiene que ser así, además. Seremos la bomba, porque es que yo que estoy acostumbrada a recibir gente de las ciudades y la gente tiene ganas de parar, respirar, reconectar y con este mundo verde, que Cantabria es verde. Muy bien. Entonces, pues no sé si tenéis algo más que añadir. La agenda es preciosa, Patricia, ¿eh? Yo creo que lo hemos hecho, hemos desgranado todo un poco. No sé si os ha quedado algo en el DVD que no encajaba en fecha, en día, en forma. Yo solo voy a decir una cosa. Adelante. Que quiero decir, el feminismo es la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres. Lo comparto. Sí, eso. Se acabó. Sí. Y en este movimiento tenemos que estar todos juntos. Esto, el 8 de marzo es un día que celebramos lo conseguido, que reivindicamos lo que tenemos que conseguir, pero que también tenemos que reflexionar. Sí. Este camino, el de la igualdad, el de la reivindicación feminista, solo es posible si lo hacemos todos de la mano. Sí. Todos y todas. Y sin colores. Y sin colores. Y sin género. Esto no lo podemos hacer solas, esto es imparable. Las mujeres no vamos a quedarnos atrás, no nos vamos a relegar a volver a perder lo que nos ha costado conseguir. Atrás ni para coger impulso, no hay que mirar. No nos vamos a relegar, vamos a seguir y estamos encantadas de hacerlo. Pero desde luego es un camino que es mucho mejor si lo hacemos juntos. Yo creo que los hombres hoy en día son feministas, los hombres quieren a sus mujeres como iguales, a sus hermanas, no hablo a sus mujeres como parejas, sus hermanas, sus amigas, sus compañeras de trabajo, y tiene que ser un camino que andemos juntas. El feminismo no es una amenaza, es una evolución natural entre dos sexos que somos iguales. Muy bien. En derechos y en deberes, desde luego, Perfecto, ¿algo más que añadir? Yo Begoña? comparto todo lo que dice Patricia, y el mundo de las mujeres no tiene mundo si no es con los hombres. Totalmente. Entonces, a favor totalmente Muy lo bien. que ha dicho. Pues a las dos, enhorabuena por tu valentía, sobre todo, Begoña, por estar aquí con gracias. nosotros, por participar, por exponerte, por debutar con picadores, como se suele decir en el mundo taurino. Sí, porque yo soy nueva en todo esto. Y el domingo ahí estaremos, en Cabo Redondo. Muy bien. Perfecto, gracias, Begoña, Gracias por estar a aquí vosotros. con nosotros. Patricia, Gracias. también muchas gracias. Muchas La agenda gracias. buenísima y sobre todo que lo has desgranado y dibujado perfectamente. Yo aprovecho esta ventana fantástica para hacer gala de que somos una ciudad que acoge, y con motivo del 8M también. Bien, muchas gracias, Patricia. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí, por habernos acompañado seguidamente. Como les comentábamos al comienzo, vamos a ofrecerles una entrevista que hemos mantenido este mismo martes, 3 de marzo, a las 6 de la tarde, y remarcamos los de las 6 de la tarde porque desconocíamos lo que estaba aconteciendo en Santander, como les hemos comentado al comienzo del programa, con el senador Íñigo Fernández. Entrada por la calle Bailén, posteriormente Plaza de la Marina Española, para participar con él en una tertulia que hemos mantenido, en una entrevista, mejor expresado, en la biblioteca del Senado, donde nos ha hablado de todo. Por cierto, entiende bastante de pescado, no en vano el de Santoña, el senador Íñigo Fernández. Les dejamos con esa entrevista y a todos ustedes, gracias. Buenas noches. Saludos y muy buenas tardes desde la Cámara Alta, desde el Senado. Estamos en la entrada de la Plaza de la Marina Española. Dos son las entradas que tiene esta Cámara, el Senado. Una es por la calle Bailén y la que está seguidamente de estos jardines de Sabatini, la Plaza de la Marina Española. Una de las entradas por antonomasia políticas más bonitas que tiene esta Cámara. Lo que vamos a hacer en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión, hablar con un senador autonómico por nuestra pequeña comunidad autónoma, por Cantabria. Se trata de Íñigo Fernández. Varios son los temas que vamos a tener
tener sobre la mesa, como es la A73, como son los trenes de cercanías y sobre todo, por lo que se le ha distinguido durante esta semana, es por la defensa del verdel, del pescado. Ahí está Íñigo Fernández con ese trabajo que se hace desde esta Cámara del Senado y queremos saber precisamente cómo es ese trabajo, cómo es esa labor y nosotros se lo vamos a ofrecer desde aquí, desde el Senado, porque para eso nos hemos trasladado hasta la capital de España, Plaza de la Marina Española. Seguidamente, una entrevista con nuestro senador autonómico, Íñigo Fernández. Bueno, pues como les hemos comentado, estamos en Cantabria Televisión y en Cantabria Directa, en uno de los puntos más interesantes de esta Cámara del Senado. Estamos en la biblioteca. Seguidamente nos lo va a dibujar cómo es este lugar, qué significado tiene y qué bonito es, por otra parte, la Biblioteca del Senado. Íñigo Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos en esta casa. Bonito sitio. Impresionante. Sí, fíjate que es la joya de la corona de esta casa. Realmente el sitio más importante es el hemiciclo. Hay dos. El histórico, que se utilizó por primera vez como sede de la reunión de las Cortes de España en 1814, cuando vinieron de Cádiz. Luego se reformó y se acondicionó un poco al estilo de la Cámara de los Comunes británica. Y luego, debido a que es incómodo y complicado y había dificultad para el encaje de todos los senadores, en los años 90, hace 30 y tantos años, 35, se habilitó un hemiciclo más moderno en una ampliación, que es el que usamos normalmente. Pero son esos dos. Pero, sin embargo, es decir, realmente el lugar por excelencia de una Cámara Legislativa es el Salón de Plenos, el hemiciclo. Pero esta es la joya de la corona de esta casa porque es una instalación encantadora. Vienen los niños y dicen, es la biblioteca de Harry Potter, dicen ellos. Claro. Fíjate qué curioso, bueno, aquí vemos lo que vemos. Los fondos de la biblioteca, es una de las mejores bibliotecas de España, de lo mejor. Los fondos de esta biblioteca alcanzan 300.000 volúmenes. Hay 300.000 volúmenes, hay incunables, es decir, libros que se editaron con anterioridad a la aparición de la imprenta. Y aunque parece madera, es de latón, porque pensaron que era una mejor manera de proteger los fondos bibliográficos ante el riesgo de incendio. Entonces, bueno, cualquiera de Cantabria que quiera venir a verlo y me llame o me diga, yo se lo enseño. Me parece un ejercicio muy bonito esto de hacer con la gente un recorrido por el Senado y que puedan ver la sede de una de las dos cámaras legislativas que componen las Cortes españolas, las Cortes Generales. Señor Fernández, los temas de los que vamos a tratar no son el latón ni nada parecido, ¿no? Ya bien quisiéramos tratar de esos temas. ¿Qué es lo que hace usted una jornada normal que viene aquí al Senado? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, nosotros echamos muchas horas en reuniones, recibir gente, también un poco según las comisiones en las que estés adscrito, pero normalmente te reúnes con mucha gente que viene a traerte problemas, lógicamente, que viene a pedirte soluciones. Y al mismo tiempo, bueno, pues son muchas horas también de debates que a veces, bueno, a veces no, siempre hay que prepararlos, es decir, yo siempre digo que la mejor manera de preparar un debate es saberte la lección. Sí. Y luego ya pues organizas tú un poco de todo lo que tú sabes, de todo lo que tú piensas, de todo lo que tú crees, de todo lo que tú representas, pues tratar de decir en unos pocos minutos, que es de los que dispones, aquello que te parece a ti que son las ideas principales. Pero lo primero es saber de qué estás hablando y saberte la lección. Entonces, bueno, se requiere también pues, muchas horas de escuchar más que de hablar y de leer más que decir. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que te ocupa el tiempo. Y yo creo que aquí hay dos partes. La política general, en la que los senadores vamos participando de acuerdo con las tareas que se nos han asignado en virtud de las comisiones en las que somos representantes de nuestro grupo parlamentario. Yo, por ejemplo, en estos años he desarrollado pues, bastante actividad en relación con las comisiones a las que pertenezco de Iberoamérica. La Comisión de Asuntos Iberoamericanos es la única Cámara Legislativa del mundo, el Senado, que tiene una comisión específica para asuntos iberoamericanos. Y ahí normalmente tratamos temas pues, de derechos humanos, de democracia, bueno,
Es muy importante, porque estas cosas las echas en falta cuando nos tienes la Comisión de Asuntos Exteriores, de la que también formo parte. Soy portavoz en Asuntos Iberoamericanos, portavoz adjunto en Exteriores, la Comisión Mixta de la Unión Europea y digamos que yo estoy también en pesca. Entonces, la segunda parte de la actividad del senador, la parte de la política general, es la defensa de su circunscripción, su territorio, la defensa de aquellos que te han elegido. Y en ese sentido, a mí un poco la Comisión de Pesca me ofrece la oportunidad de solapar esas dos funciones propias de un parlamentario, ¿no? ¿Qué le parece, Íñigo, si escuchamos seguidamente cómo fue su intervención hace muy poquitos días en el tema del Verdel? ¿Le parece? Vale, y luego lo cuento. Bueno, bien. Vamos a ver el vídeo seguidamente donde intervino el senador, nuestro invitado en el día de hoy, Íñigo Fernández, acerca del Verdel. Dentro vídeo. Y lo que no puede ocurrir es que los pescadores de Verdel, Sarda o Caballa del Atlántico, del País Vasco, de Cantabria, de Asturias, de Galicia, apenas tengan cuota para pescar y aún así son incapaces de agotarla porque no llega ese pescado aquí, porque se ha sobrecapturado en el Mar del Norte previamente, y luego nos encontremos, como que aquí se ha dicho, con que todo ese pescado se vende comercialmente en el mercado de la Unión Europea. Hagamos algo, si no son de la Unión Europea, para llegar a acuerdos con la Comisión Europea y con el Consejo de Ministros de Pesca a la hora de limitar las capturas de esta especie, pues tampoco serán de la Unión Europea para vender ese pescado a nuestros consumidores. Nuestra propuesta es bien clara y bien sensata. Punto 1. Situar la situación del Verdel, Sarda o Caballa del Atlántico como una prioridad del Gobierno de España en Europa. Punto 2. Atender las peticiones que se le han hecho desde el Senado para imponer sanciones comerciales a países como Noruega o Islandia, que pescan lo que les da la gana y luego venden ese pescado en nuestras pescaderías. Y punto 3, crear un marco de diálogo estable con el Gobierno vasco, Gobierno de Cantabria, Principado de Asturias y Xunta de Galicia, a ver si somos capaces de evitar la desaparición de la flota de artes fijas o artes menores. Porque si seguimos sin hacer nada, señor Fajardo, señores del Partido Socialista, si seguimos sin hacer nada, esta flota muere, este oficio muere, y muchos de nuestros puertos, ya los he dicho, señoría, tiene que ir Motrico, acabando. Bermeo, Santoña, Laredo, San Vicente de la Barquera, Burela, Llanes, van a quedarse sin pescadores. Bueno, impresionante, Íñigo. Bueno, vamos a ver. Del asunto, ¿eh? ¿Tiene usted Bueno, dominio? yo siempre he estado muy volcado con este tema, no solo en mi faceta política, previamente como periodista. Es decir, en mi etapa en el periódico yo escribía estos temas. Y bueno, de Santoña. Claro, bueno, eso te iba a decir, es decir, Es que claro. como en la política hoy, anteriormente en el periodismo y en esencia por... Si fuese Valderredible... Bueno, pero también te digo una cosa, hay mucha gente de Santoña que no ha ido en la vida por el muelle ni ha subido a un barco. A mí me ha gustado siempre desde los 10 años, todos mis amigos han sido de familias de pescadores, he tenido esa vinculación, esa relación tan fuerte y me gusta mucho. Y sobre todo creo que la pesca es una actividad muy importante, no solo en Santoña, en Cantabria entera. Hay muchísima gente que vive de la pesca, puede haber tranquilamente 700, 800 pescadores con el alta profesional en el régimen especial del mar, más otras 1000 personas o más que trabajan en la transformación, es decir, en la industria de la conserva, anchoa y bonito, fundamentalmente, más todos los oficios que se generan alrededor. Claro, en lugares como Santoña o como Colindres, donde hay muchos barcos, pues hay talleres que se dedican a la reparación mecánica de los motores de los barcos, a las instalaciones eléctricas, hay rederas, es decir, está el personal que trabaja en las lonjas pesando el pescado, sacándolo, es decir, hay muchísima actividad económica. Pero además de eso, tiene un componente también muy fuerte cultural. Es decir, es nuestra manera de vivir desde hace 800 años. Es lo que representa un poco los valores del pueblo. Yo creo que tiene un componente afectivo, sentimental, emocional muy fuerte. Entonces, ¿qué me preocupa de este tema del Verdel? Bueno, en primer lugar, yo, claro, ahora ya empiezo a hacer política, ¿vale? Pues sí, bien. No, pero quiero decir, empiezo a hacer política, pues sí, empiezo a hacer política. Yo creo que este gobierno de España no presta ninguna atención
a la pesca. No le dedica ninguna importancia al futuro del sector. No tiene ninguna sensibilidad hacia los problemas de los pescadores. Y yo creo que este asunto del verdel es muy representativo. Rápidamente, verdel, llamamos verdel a una especie que se pesca en estas fechas, en primavera. Se le denomina verdel básicamente entre el Cabo de Iguer y el Cabo de Ajo. Y el Cabo de Ajo hacia el oeste se le denomina sarda. Para quien diga, ahora ya sé, sarda, bien, a lo mejor si uno es de Suances o de Comillas, sarda. Y técnicamente es la caballa del Atlántico. No confundir con otra caballa, que es la caballa del Estrecho, pero bueno, son parientes, digamos, esas especies. Pero, por ejemplo, si tú compras una lata de caballa, que por cierto es muy rico para una ensalada, por ejemplo, que siempre tendemos a echar bonito. A veces, pues mire, si un día no echas bonito y echas caballa, es muy suave, es muy rico, a mí me gusta mucho. Pero este es el verdel que normalmente no se utiliza para la transformación, para el enlatado, sino que se utiliza para el consumo humano, para el consumo también en zonas de centro Europa y del norte de Europa, en ahumado y tal, tipo los arenques, tipo y también se utiliza como carnada para pesca de altura, o sea, tiene muchos usos. Esta especie, verdel, sarda o caballa del Atlántico, tiene un área de distribución, es decir, el lugar donde vive varía, son pescas migratorias. En unas épocas del año habita las aguas del Mar del Norte, en las épocas de primavera se aproxima al Golfo de Vizcaya, al Mar Cantábrico, a nuestras costas, a las costas de Cantabria, desde siempre. Sí. Según las temperaturas del agua, a nuestras costas viene a desovar, viene a reproducirse y busca. Más especies también lo hacen, también el bocarte, la anchoa, también viene a desovar. Buscan unas temperaturas del agua adecuadas que desarrollan sus órganos reproductivos y además, como las costas del Cantábrico tienen esos estuarios tan maravillosos, pues como la bahía de Santoña, el Abra de Bilbao, la bahía de Santander, la bahía de San Vicente de la Barquera, es decir, son unas aguas donde ellos encuentran unas condiciones muy adecuadas para reproducirse y que sus alevines, en los primeros días de vida, que son los más sensibles, puedan, digamos, difuminarse y sobrevivir. Hay una estrategia de reproducción allí. A eso han venido siempre. Cuando hablamos de las costeras, la costera del verdel, la costera del bocarte, la costera es el momento que aprovechan los pescadores para capturar esa especie debido a que se aproxima a la costa, porque en otras épocas del año no está allí, está en otros lugares. Este pescado en otras épocas del año está en el Mar del Norte. Sí. ¿Qué ocurre? Las técnicas de pesca antiguas solo permitían la pesca de estas especies en las costeras cuando se aproximaban al litoral. Ahora se puede pescar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y es lo que está sucediendo con las flotas de determinados países que se han desarrollado enormemente y están, digamos que, asumiendo unos volúmenes de captura insostenibles. De tal manera que, por ejemplo, en concreto, Noruega, Islas Feroe, Islandia, Groenlandia están barriendo este pescado del Mar del Norte. Luego no llega aquí, porque ya lo han pescado primero allí. Entonces, cuando decimos, no, es que han reducido la cuota que le corresponde a España, si el problema realmente no es si se reduce la cuota o no. El problema es que aunque reduzcan la cuota, ni siquiera esa cuota se puede pescar porque ese pescado no llega aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? La Unión Europea, que adopta los repartos de las cuotas, son decisiones políticas, pero que se apoyan siempre en recomendaciones científicas. Luego a veces se hace lo que se hace con eso, pero siempre tiene un fundamento científico. Es consciente desde hace años de que se está produciendo una reducción muy fuerte de la biomasa, del número de verdeles que hay. Estos pescados van en cardúmenes, que se llaman, en bancos grandes. Entonces, que se ha producido una reducción. Ahí es muy fácil medir, muy fácil. Ahí la medición de la cantidad de pescados se hace por volumen, porque como ellos se agrupan, que se ha reducido la biomasa, es decir, se ha reducido muchísimo. Entonces, han acordado desde hace años que hay que controlar un poco eso. Pero, claro, Noruega no pertenece a la Unión Europea, Islas Feroe tampoco, Islandia tampoco, Groenlandia tampoco. Nosotros no somos de la Unión Europea, no nos afecta, pescamos lo que queremos. Ah, no, eso no vale. Entonces nosotros llevamos ya 2 años diciéndole al Ministerio que tiene que exigir en Bruselas que la Unión Europea se ponga firme y decir, ustedes no son de la Unión Europea, pero pescan en las mismas aguas que nosotros, y ustedes tienen que avenirse
a un acuerdo de reparto de las cuotas, de manera que se siga pescando lo que se pueda y preservemos el recurso el tiempo que se pueda. Y acabo. ¿Y qué mensaje envía? No, acabo. Sí. Quiero decir que, y si no eres de la Unión Europea para avenirte al reparto de la cuota, perdona, tu pescado no lo puedes vender aquí. Se te corta la posibilidad de vender ese pescado en los mercados, en las pescaderías de la Unión Europea, porque es muy bonito. Es decir, no soy de la Unión Europea para el reparto de las cuotas, pero luego lo que ellos pescan no lo comen todos ellos, a las pescaderías de aquí. Esto no puede ser. Entonces, creemos que tiene que hacerse algo porque afecta al sector pesquero del Cantábrico, pero sobre todo a un segmento de flota, que es lo que llamamos artes fijas y artes menores. Son barcos más pequeños, pero en el Cantábrico hay muchos. No solo en Cantabria, en Vizcaya, en Bermeo, por ejemplo, en otros puertos, en Asturias. Es decir, lo que decimos es la flota de cerco, que son los barcos grandes de 30, 32, 35 metros, tienen su principal rendimiento del año en el bocarte y en el bonito. Si el verdel viene mal, pues les perjudica, porque son las primeras partijas del año, las primeras mareas, pero digamos que no es un tema de supervivencia. Pero la flota de artes fijas y artes menores, que son barcos de 12 metros, de 14, 16 metros, que van 3 hombres, 4 hombres a bordo, de estos hay en Castrullales, hay en Laredo, hay en Suances, hay en Comillas, hay en San Vicente de la Barquera, en Santoña. Es decir, en Cantabria hay más de 50. Bueno, como se nota que usted lo domina. No, pero quiero decir, hay más de 50. Entonces, esta flota... Soluciones. Esta flota solo pesca verdel o sarda de marzo a mayo y en mayo hasta septiembre bonito a la cacea. Si a una bicicleta le quitas una rueda, no anda. Si a esta flota le quitas una costera, no. Soluciones, ponerse serios. En primer lugar, el Ministerio en Europa. Es decir, España no va a consentir más esto que está pasando. Y además, los irlandeses, que se están viendo afectados por esto, también tienen sus flotas, están muy enfadados y muy guerreros con este tema. Busca alianzas. Presenta este tema en Europa. Los portugueses también pescan verdel, Francia. Es decir, haz una alianza, busca complicidades. En Europa esto se tiene que poner encima de la mesa y si los países, verdaderamente el gran perjudicado es España, pero el gran perjudicante, por llamarlo de alguna manera, es Noruega, que pesca. Fíjate, España el año pasado tenía asignados 27, 28 millones de kilos para pescar, no se debieron de pescar ni 20. Este año se reduce la cuota un 70%. Cuando España tenía derecho a pescar 20 y tantos millones, Noruega ha pescado 300 millones. Islandia 160 millones de kilos. Islas Feroe 140, eso es inadmisible. Entonces, habrá que decir allí, la Unión Europea tiene que preservar este recurso porque de ello depende la supervivencia de un segmento de flota y si no, habrá que establecer sanciones comerciales que impidan a esos países traer ese pescado a vender a nuestras pescaderías. No es tan difícil, pero claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la prioridad del gobierno de España en la Unión Europea? ¿Son los pescadores? No. ¿Son los agricultores? No. ¿Es la defensa de nuestro sector primario? No. La prioridad del gobierno de España en las instituciones europeas es que se pueda hablar catalán en el Parlamento Europeo. No, pero es que es así. Es decir, es que cuando tú vas a una negociación cualquiera, que vayamos a una negociación de cualquier cosa, tú tienes unas prioridades y tienes otras cosas con las que juegas y otras que no estás dispuesto a aceptar. Pero si tu prioridad es que se hable catalán en el Parlamento Europeo en lugar de defender el sector primario, pues pasa lo que pasa en España, que está todo el sector primario que fuma en pipa contra el gobierno de España. Bueno, el sector primario y todos los sectores, porque yo creo que el deterioro institucional que vive España es insostenible y esto tiene que ir a unas elecciones cuanto antes, porque la situación es... Sí. Cuéntenos por qué esta Cámara trabaja más, no es que los senadores trabajen más que los diputados, pero aquí... Nos reunimos más veces, ¿no? Nos reunimos más veces, más que en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el presidente del gobierno, que obtuvo la investidura mediante un acuerdo que se sostenía con alfileres y que a partir del día siguiente ha demostrado que era inviable, el presidente del gobierno que no dispone de mayoría para gobernar, llevamos 3 años de legislatura, 3 años sin presupuesto, eso es impensable en ningún país, pues claro, trata de evitar que sus derrotas continuas en las votaciones del Congreso demuestren o proyecten la imagen de un gobernante que no dispone del apoyo parlamentario, que es lo que es,
pero él trata de evitarlo. Entonces, ya hace un año dijo que le iba a agotar la legislatura, aunque fuera sin el concurso del Parlamento. Fíjate tú qué demócrata, ¿de qué demócrata estamos hablando? Que sin el concurso del Parlamento, y yo creo que la presidenta del Congreso, que está a su servicio, hace todo lo posible para tratar de vaciar de contenido el debate político en el Congreso de los Diputados. Aquí, en cambio, se da otra circunstancia, hay una mayoría absoluta de senadores del Partido Popular, y yo creo que esta Cámara ha tenido más actividad que nunca, vamos, que lo dice todo el mundo. Aquí dice que no, era desconocido, que hay una actividad de esta legislatura absolutamente frenética. Que no trabajan los diputados y los senadores, sino que trabajan, pero otra cosa es las sesiones habituales. Claro, aquí hay muchísima actividad en cuanto a los plenos, en cuanto a comisiones de investigación. Ahora acaba de estar el señor Rodríguez Zapatero, pues reclamado para que informe de su participación en la gestión para el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, que es un escándalo, que España, el gobierno de España, destine 53 millones de euros a rescatar una aerolínea que no es española, que es venezolana y que tenía un solo avión, y en medio hay pagos de esa aerolínea a una empresa que a su vez ha hecho pagos al señor Rodríguez Zapatero por unos informes de 1,5 folios. Bueno, pues tiene la pinta que tiene, pero bueno, vamos a ver. Le iba a preguntar que hay comisiones de control muchísimas. Sí, claro. Bueno, pues en definitiva aquí se está haciendo el trabajo que tiene que hacer una Cámara Legislativa. En ese sentido los ciudadanos pueden estar, digamos que, tranquilos en el sentido de que esta Cámara está desarrollando una actividad frenética. Lo que yo creo es que todos, yo creo que la inmensa mayoría de la gente de España, es difícil que alguien te diga lo contrario en la calle. Todo el mundo está en la idea de que esto es insostenible, de que, vale, armó la investidura como la armó, con las promesas que hizo, que válgame Dios, las cosas que prometió a unos, a otros, es decir, cosas a las que se había comprometido hasta el día de las elecciones que jamás haría. Bueno, la armó como la armó la investidura, la sacó adelante por los pelos. A partir del día siguiente en España no ha habido una mayoría para gobernar y las consecuencias las estamos viendo en un deterioro institucional enorme que yo creo que hace que la inmensa mayoría de los ciudadanos, claro, esto cada uno lo que escuchas en la calle, pero es que yo creo que no te encuentras a nadie que te diga que la legislatura debe acabar. Todo el mundo dice que hay que convocar unas elecciones y, oye, cuando se dispuso de una mayoría para la investidura, era legal y legítimo. Muy forzado, porque se hizo a costa de incumplir todo aquello que habían sido tus compromisos ante los electores, pero bueno, legalmente no era impecable, pero vamos a ver si al día siguiente o a los 4 meses esa mayoría te falla por todas partes y no tienes mayoría para gobernar. Cualquier gobernante decente, menos Pedro Sánchez, habría convocado elecciones. Yo iba a preguntar precisamente usted que está en el foro capitalino, que estar aquí no es lo mismo que estar continuamente en Santander o en cualquier otro municipio de la comunidad autónoma. ¿Se percibe, hay esa sensación del final de la legislatura? Bueno, lo que se lleva percibiendo, yo soy la primera vez que he estado aquí, desde el primer día hemos tenido siempre la sensación de lo que en la bolsa llaman volatilidad, ¿no? Es decir, todo era y es decir, que no se sabe hasta cuándo va a llegar, que si sigue, que si no sigue, que si tal, es decir, una incertidumbre política, una volatilidad institucional insoportable. Ahora, fíjate que hay mucha gente que durante estos 2 años todo el mundo decía esto no aguantará, convocará elecciones, se ve que no puede. Ahora, fíjate que empieza a predominar la idea de que va a aguantar hasta el final, pero no porque eso sea bueno para las instituciones, ni como resultado de que hay una acción de gobierno respaldada por las Cortes, nada de esto, no. Va a aguantar hasta el final porque parece, dicen los que andan en esos entornos, que considera el presidente del gobierno que es la mejor manera de tratar de impedir que avancen y prosperen las investigaciones judiciales que afectan a su entorno más próximo. Su entorno más próximos miembros de su gobierno en la cárcel, como José Luis Ábalos, que fue su ministro de Transportes, el número 2 suyo en el partido, el que sucedió a Ábalos, Cerdán, también ha estado en prisión y está ahora mismo, o sea, no está en prisión, pero pendiente de juicio, y bueno, ya el tema principalmente de su hermano y su señora, que yo creo que esos comportamientos son incompatibles con la decencia de un gobernante democrático.
Es decir, ningún gobernante de ningún país del mundo tiene a su mujer investigada por la justicia y a su hermano procesado, no por cuestiones aparte, no, por cuestiones relacionadas con la gestión de su gobierno, con los beneficios que obtuvieron, uno, por una contratación a dedo en Badajoz, además para no ir a trabajar y además para empadronarse en Portugal para pagar menos impuestos, en lugar de decirle a su hermano, oye, baja los impuestos, no, se va a Portugal para pagar menos impuestos, ya los pagamos los demás, y su señora, pues claro, es decir, haciendo negocios desde el Palacio de la Moncloa, negocios muy chungos. Señor Fernández, si hablamos de elecciones, estaríamos hablando en el 27 de las municipales autonómicas, me refiero a... Esas no hay quien las... Es decir... Municipales autonómicas en mayo y unas nacionales estatales en junio-julio. Pueden pasar, bueno, en la cabeza de este hombre puede pasar cualquier cosa, ¿no? Las municipales tienen fecha fija. Es creo que es el tercer domingo de mayo de los años que corresponde, sí, cada 4. De eso viene... Cada que viene toca. Toca en mayo del 27 toca, junto con las municipales. Siempre se celebraban todas las autonómicas, ahora se están haciendo, bueno, estos días estamos viendo que ha habido elecciones en Aragón, sí, pero que sabe usted que Cantabria está obligada, su propio estatuto. Sí, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene la obligación de hacerlas coincidir con las municipales, Cantabria también, creo que Asturias, o sea, muchas, la mayoría. Se podrían hacer, pero está obligado por estatuto a renovar ese día. Entonces, bueno, esas tienen esa fecha fija. ¿Cuándo van a ser las generales? Pues vete a saber, porque tendrían que ser mañana. Tendrían que ser mañana porque el país no puede aguantar en la situación en que estamos con este deterioro tan grande. Bueno, dicen, perdone que le interrumpa, que un viaje papal no coincide con elecciones nacionales en el país. Eso dicen, ¿eh? Bueno, mira, ha habido tantas primeras veces en el mandato de Sánchez, se han hecho tantísimas cosas que no se habían hecho nunca en democracia, desde pactar la investidura con Bildu, que jamás ningún partido había negociado acuerdos de investidura ni de ningún tipo con esta formación política, hasta bueno, de todo, ¿no? Entonces aquí lo que veas, pero yo creo que le va a costar, bueno, le está costando sangre, sudor y lágrimas aguantar por aguantar. Y además le está costando con un digamos, desgaste electoral tan fuerte. Bueno, lo acabamos de ver en Extremadura. Es que hay que ponerse en cuestión. Es que en Extremadura, en los años 80, el Partido Socialista obtenía el 54% del voto. Es que siempre decían, no, el vivero de votos de los socialistas era Extremadura. No, perdón, Andalucía. Andalucía sí, pero más Extremadura, en los tiempos de González y Guerra. Entonces, era un bastión del partido. Es que han sacado el 25%, hace unas semanas, el 25% del voto. Ahora vienen elecciones en Andalucía. Antes Castilla y León, perdón. Bueno, sí, ha habido Extremadura, no, pero me refiero a Castilla y León, si quieres, ha sido siempre una región pues más bien más de centro-derecha y tal, o sea, digamos un colapso, un hundimiento, eso. Pero vamos a ver, es que en Extremadura, un partido que en los años 80 sacaba el 54% del voto, ha sacado el 25%, una debacle. En Aragón, el peor resultado de toda la historia del Partido Socialista en Aragón. Castilla y León, ahí le va a andar. Pero es que Andalucía no hace tanto tiempo llenaba estas cámaras de parlamentarios socialistas procedentes de las candidaturas del PSOE en Andalucía, tanto el Congreso como el Senado. Es que van a acabar en la irrelevancia. Es que el Partido Popular va a sacar más del doble del PSOE, que va a sacar su peor resultado. Ya le sacó la última vez con Espadas, ahora todavía lo empeoran. Entonces, a ver, ¿dónde se ven las próximas? A ver, cuéntenos, adelántenos algo. No sé, yo ahora no sé. Ni tengo tampoco mucho... No, a ver, no sabes tampoco, ¿no? Bueno, yo creo que esta experiencia de estar aquí en el Senado es muy interesante, muy bonita, o sea, cualquiera me puede... No es por nada, pero... Bueno, pues mira, pero también te digo una cosa, siempre, donde he estado, siempre he dicho, bueno, pues hay que entregarse, es decir, para estar a medias, pues sí, haces otra cosa, te vas, dejas a otro y tú... bueno, yo sí, en este sentido siempre... No, pero siempre he tomado las cosas en serio, es decir, si estás en un sitio, pues estás para
para funcionar, para trabajar, para hacer algo, para defender a tu tierra, para defender a tus electores, para defender a tus pescadores. Es decir, tienes que estar para algo de esto. Es decir, estar por estar, pues habrá quien lo lleve bien, ¿eh? Yo no. Mire, yo tengo aquí apuntados unos temas, Sí. que lo que pasa es que me los tendrá que decir en titulares. Rápidamente. Los trenes de cercanías, la A73, es que no sabe uno por dónde empezar. Bueno, tendríamos que, gastarías la batería de la cámara, ¿no? Titulares. No, vamos a ver. Claro, hemos hablado del tema de los pescadores, que es un tema que aquí se ha tratado varias veces. Tema de infraestructura, es decir, el abandono que tiene Cantabria, que sufre, que vive Cantabria, como consecuencia de la falta de inversiones en infraestructuras por parte de este gobierno es absoluto. Pero es que es el abandono que hay en toda España. Esto da igual por la carretera que vayas del país, por la autopista que ves, está lleno de agujeros y parece Cuba. Parece Cuba por donde vayas, está todo abandonado, está todo hecho un desastre. La uno está muy... Todas, donde vayas. Yo no sé por dónde venía el otro día, que por una autopista, pero ¿cómo puede estar esto así? Con agujeros como Cuba, como la de Cuba que hay de La Habana a Santa Clara, la 8 vías, esa que tiene los agujeros, igual. Los trenes, no, tampoco quiero ponerme... Pero, las cosas pasan, es decir... ¿Van a venir en el 26? No, pero me refiero a los trenes, acabamos de sufrir una conmoción nacional como consecuencia del mal estado de una línea ferroviaria. En otros sitios se descarrilan los trenes. Nosotros no tenemos trenes en Cantabria, pero aquí los que tienen trenes están todo el día diciendo que todo el día es un desastre, que se paran, que lo suspenden, que no sé qué. Bueno, y nosotros ni siquiera tenemos la queja de que nos funcionan mal las cosas. Tenemos la queja de que no se hace nada, de que todo es una desidia y una dejadez absoluta. La autovía de Burgos a Aguilar de Campoo es una vergüenza, Se retomaron las obras cuando fue ministro Íñigo de la Serna con el tramo Vascones de Valdivia, Pedrosa de Valdelucio, que tardaron 5 años en acabarlo. Bueno, ya está en servicio. Y los otros 3 tramos se trabaja en uno y hay otros 3 que ni siquiera se sacan a licitación. ¿Cuándo se va a acabar esa autovía? La autovía el tercer carril Polanco-Santander, Polanco-Bezana, lo han adjudicado con un plazo de ejecución de 60 meses. 60 meses, 5 años. 5 años no para hacer una autovía, 5 años para ampliar una autovía que ya existe a un tercer carril. Los trenes de cercanía se nos dijeron que en enero o febrero del 2026 los teníamos ya para renovar la flota. No sé qué van a llegar, no es nada, si ni siquiera ni aceptan siquiera que vayamos a verlos, que se ha pedido ir a ver la obra, a ver cómo están fabricando, no quieren que vayamos. El proyecto de el alta velocidad Santander-Alar del Rey está en ejecución, la obra civil, ya sea menos 2, que es abril del 26, o sea, dentro de 2 meses. Todo lo otro ya tenía que haber estado terminado, está sin terminar. Y falta lo más gordo, porque lo que están haciendo es la obra civil. Falta la instalación de ferroviaria misma, o sea, que en la alta velocidad eso es mucho más obra, digamos, que la obra civil. Entonces, está todo absolutamente abandonado. Yo ya lo digo, es vergonzoso. Sacaron una licitación para mejorar la seguridad en los túneles en la autovía entre Torrelavega y Reynosa. Hay, me parece que son 5 túneles, 4 o 5 túneles. Hace 3 años, que consiste en que se habilitaba una acera, pues se conoce que es por si alguien... O sea, cambió la normativa de túneles, de seguridad en los túneles y había que modernizarlos. Pues por si alguien, digamos que se le deja el coche ya, poder salir por una acera y homogeneizar la iluminación. Llevan 3 años, pero llevan 3 años que todas las noches esos túneles están cerrados y están desviando el tráfico por la vieja carretera general, que me coge muchos días cuando vuelvo con el coche de aquí, jueves o tal, por la noche, cerrados los túneles por la carretera general. Pero qué vergüenza. Y luego vuelves a la autovía y vas pasando por los túneles y hay un solo carril y no hay trabajando nadie ninguna noche. ¿Pero qué están haciendo aquí? Es un auténtico desastre. Claro, si todo el país entero se cae a pedazos debido al deterioro institucional de un gobierno que no tenía que haber entrado a gobernar nunca, porque perdió las elecciones, pero bueno, se empeñaron, hicieron aquel pacto, pero no puede gobernar porque ni hay presupuesto ni hay nada, pues claro, eso repercute al final en todo lo habido y por haber. Aquí estamos defendiendo también, en el Senado, por supuesto, pues la necesidad de que el gobierno de España tenga a frente algunos compromisos con Cantabria, que se acelere la conexión de Cantabria con la red nacional de alta velocidad ferroviaria, que no va a ser antes de 2035. Todavía está sin licitar la obra del tramo entre Alar del Rey, Aguilar de Campoo, Mataporquera, Reynosa.
Es decir, ¿cuándo va a empezar eso? ¿Cuándo va a terminar eso? Y luego, después de la obra civil, hay que hacer el acondicionamiento de la red ferroviaria, el estudio informativo del tren, es decir, estudio previo a ver qué se hace y tal, entre Santander y Bilbao. Después de 6 años han dicho que lo guardan en un cajón y que van a sacar otro para hacer solo hasta Castro, claro, para hacerle la gracia al PNV, no a Cantabria. Las cercanías abandonadas, los trenes de cercanía no se hacen, los carriles de la autovía Burgos-Aguilar de Campo no se ponen en marcha. Seguimos pendiente de que se firme el convenio, han dicho que sí, que lo van a hacer, de que se firme el convenio para garantizar la construcción a partes iguales entre el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España de una estación intermodal en el polígono industrial de La Pasiega, pues para que puedan entrar allí los trenes y, oye, aquello funcione, las empresas y puedan cargar allí. Es decir, no se avanza en nada. Las redes de suministro eléctrico, hay un proyecto importantísimo para Cantabria, lo han llamado Proyecto Altamira. El búnker de datos de los datos del Banco Santander, una inversión de 3.500 millones de euros, está pendiente de que se autorice su conexión a la red eléctrica porque necesitan mejorar el suministro eléctrico en Cantabria porque es insuficiente. Es decir, es todo un desastre en lo que tiene que ver con el Gobierno de España. Y claro, es un desastre porque el Gobierno de España en sí mismo es un desastre, porque el señor que está al frente del Gobierno de España no tiene más objetivo personal que sobrevivir como sea para ver si diluye las investigaciones judiciales que afectan a su hermano y a su señora, y aquí no hay más objetivo de gobierno que tratar de amedrentar, amenazar y avasallar a los jueces para que no le toquen a su entorno familiar. Y no hay más objetivo que la impunidad política ni otra manera de gobernar el país que algo que roza el despotismo, porque es lo que se ve en el comportamiento de este señor. Pues, señor Fernández, nosotros nos hemos acercado hasta la capital de España para que nos comentara un poco cuál es la situación, cómo son los temas que se defienden y que atañen, evidentemente, en primera línea de fuego, como ha descrito a Cantabria y cómo los defienden desde aquí. Y sí que le agradecemos que nos lo haya dibujado como lo ha hecho, nos ha instruido en el tema de la pesca, del verdel, de la sarda y, evidentemente, todos esos temas que le hacen falta a Cantabria. Le agradecemos que nos lo haya dibujado como lo ha hecho, y que siga ese trabajo positivo, porque queremos mostrar que también los diputados, los senadores, cómo es ese trabajo que se hace más allá del puerto del Escudo. Y para eso hay que venir hasta aquí. Eso es. Me ha faltado dar las recetas para poder comer la sarda y el verdel. Pero bueno, para otra entrevista. Para otra entrevista, porque sí. No la última muchísimo menos. Hay que sí, porque es muy rico, ¿eh? Yo lo hago y lo hago en escabeche y luego en casa me gusta hacerlo para otra vez. Muchas gracias, señor. A ti. Perfecto. Las palabras del senador por Cantabria, Íñigo Fernández, desde este lugar de la Biblioteca del Senado, como nos lo ha descrito al principio de la entrevista. A todos ustedes, internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión, desde la capital de España, desde el Senado, les hemos querido mostrar el trabajo que hacen nuestros representantes públicos desde aquí, desde Madrid, para Cantabria. Buenas tardes. Celebras un nuevo espacio de ocio en Torrelavega, en la calle La Saga Larreta número 21. Ya vais a ver qué instalaciones más espectaculares aquí en Torrelavega. Ya podéis hacer vuestras reservas en la página web celebra.es. Es una instalación que te da muchísimas facilidades, desde cocina, esta zona de barra y mirar qué zona de comedor más espectacular. Hasta 30 comensales aquí para celebrar cualquier fiesta de cumpleaños, cualquier celebración de adultos con niños. Ya sabéis qué comodidades tiene esta instalación, porque no hay nada mejor que venir a un espacio preparado para la ocasión y sorprender a todos tus invitados. Y mirar esta espectacular zona de adultos para que los mayores también disfrutéis mientras los pequeños se lo están pasando bomba. Hacer vuestra reserva en la página web celebra.es y no os quedéis sin fecha. Campaña de bonificaciones del Ayuntamiento de Torrelavega 2026. Reducción de cuota fija de agua y basura por situación de debilidad económica. Estos son los requisitos. Esta es la documentación necesaria que hay que aportar. Del 16 de febrero al 31 de marzo de 2026.
Presenta las solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento de Torrelavega. Una iniciativa de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega. Esto es lo que va en el contenedor marrón. Peladuras y cáscaras, restos de comida, flores y hojas de casa, y hasta servilletas y manteles de papel. Todo lo orgánico, separado y en bolsas compostables. Utilizando el contenedor marrón podemos ahorrar recursos y reducir el impacto ambiental desde cada hogar de Cantabria. Únete al movimiento. En el reciclaje, el marrón está de moda. Descubre más en cantabriacircular.com. Una campaña de Mare y el Gobierno de Cantabria financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación del Gobierno de España. Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacorbata.com.